Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo porque, como siempre, les traigo chismecito fresco, jugoso y directo que sé que les va a encantar. Hoy prepárense. Vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces enrevesado mundo de las celebridades, y más específicamente, en una de las parejas más queridas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y créanme, esto no se lo pueden perder, porque tenemos tela de donde cortar. Para aquellos que son nuevos en el canal o simplemente no están familiarizados con este par de estrellas, permítanme hacer una breve introducción. Kerem Bürsin es un actorazo turco con una sonrisa que derrite hasta el iceberg más grande, un carisma que traspasa la pantalla y un talento innegable que lo ha convertido en uno de los galanes más cotizados de la industria. Su mirada, su voz, su forma de actuar, todo es cautivador. Y Hande Erçel, por otro lado, es la reina indiscutible de las telenovelas turcas, una actriz con una belleza que roba el aliento y un talento que la ha catapultado a la fama internacional. Su presencia en la pantalla es hipnótica, su capacidad para transmitir emociones es asombrosa y su encanto natural la hace irresistible. Juntos, Kerem y Hande protagonizaron la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, que los catapultó a la fama internacional y, por supuesto, donde nació su romance. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, y la química entre Kerem y Hande era tan palpable que los fans no pudieron evitar enamorarse de la pareja. Fue precisamente en el set de grabación donde la magia se hizo realidad, donde las miradas cómplices, las risas compartidas y las escenas románticas se transformaron en algo más profundo, en un amor real que conquistó corazones en todo el mundo. Un romance que mantuvo a todos sus fans pegados a la pantalla y, por supuesto, a las redes sociales literalmente. Cada foto, cada vídeo, cada declaración era analizada al milímetro, y cada aparición pública se convertía en un evento. ¿Por qué este vídeo en particular? Pues porque recientemente han surgido rumores, y digo rumores porque, como todos sabemos, en este vertiginoso mundo de las celebridades, la verdad y la especulación a menudo se entrelazan de manera inextricable. Los rumores apuntan a una supuesta confesión de Kerem Bürsin, donde, al parecer, ha expresado que Hande Erçel es el amor de su vida. Sí, escucharon bien. El amor de su vida. Imaginen la conmoción, la alegría, la esperanza que esta noticia ha generado entre los fans. Así que hoy vamos a sumergirnos de lleno en este mar de emociones, a analizar las posibles fuentes de esta información, a especular un poco, y por supuesto, a recordar los momentos más icónicos de esta pareja que nos robó el corazón. Vamos a desmenuzar cada detalle, a examinar cada pista y a debatir sobre la veracidad de esta supuesta confesión. Porque, seamos sinceros, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y a veces, la realidad supera a la ficción. Pero antes de que empecemos a desentrañar este chisme, y como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo todo el chisme del mundo del entretenimiento, entrevistas exclusivas, análisis de series y películas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Suscribirse es gratis y me ayuda un montón. No se olviden de darle like al vídeo si les gusta el contenido. Vamos a darle con toda la energía. Ahora sí a lo que nos truje chencha. Los rumores sobre la supuesta confesión de Kerem Bürsin han estado circulando por internet y las redes sociales durante las últimas semanas, generando un revuelo considerable entre los fans y los medios de comunicación. La información, según se dice, proviene de una entrevista, o tal vez de un comentario en alguna publicación, pero, como les decía, la fuente exacta no está del todo clara, y esa es la primera banderita roja en este tipo de noticias. Es importante ser cautelosos y siempre tomar la información con pinzas, especialmente cuando se trata de la vida personal de las celebridades. En el mundo digital, la información se propaga a la velocidad de la luz, y a veces, es difícil discernir la verdad de la mentira. Las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones, y cualquier noticia, por más infundada que sea, puede viralizarse en cuestión de minutos. Por eso es fundamental verificar la información antes de darle crédito, y siempre desconfiar de las fuentes poco confiables. Lo que sí sabemos, y esto es innegable, es que Kerem y Hande fueron una pareja muy querida. Su química en pantalla era innegable, una chispa que saltaba de cada escena, de cada mirada, de cada gesto. Su conexión era evidente y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de los fans.
La serie Love is in the Air fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo. La trama romántica, los personajes carismáticos y la impecable actuación de Kerem y Hande conquistaron los corazones de millones de personas. Y con el éxito vino el amor, el romance y muchas fotos, vídeos y noticias sobre ellos. Los fans seguían cada paso de la pareja, celebrando cada momento, cada gesto de cariño, cada aparición pública. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y Kerem y Hande en ídolos. La relación entre Kerem y Hande fue en un principio muy reservada. Trataban de mantener su vida privada alejada de los reflectores, de proteger su intimidad de la voracidad de los medios. Pero era inevitable. Los paparazzis los perseguían, las redes sociales se inundaban de fotos, y cada aparición pública era analizada al detalle. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era interpretada y comentada. Poco a poco y tal vez empujados por la presión de los fans y la curiosidad del público, fueron aceptando su relación, mostrando gestos de cariño, compartiendo momentos juntos en sus redes sociales y confirmando, de manera tácita y explícita, que sí, estaban enamorados. Sus publicaciones en Instagram, sus entrevistas, sus apariciones en eventos públicos, todo apuntaba a una relación sólida y llena de amor. Los fans celebraron esta apertura, y la pareja se convirtió en un símbolo de romance y felicidad. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes, y a la vez agridulces. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la ruptura, el dolor de los fans fue inmenso. Muchos no podían creer que su pareja favorita en la vida real no estuviera junta. El sueño de muchos se desvaneció, y la tristeza inundó las redes sociales. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura no se hicieron esperar. Rumores de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones externas, de desgaste de la relación. Todo fue posible. Pero la verdad, como suele suceder en estos casos, permaneció en el misterio, guardada celosamente por los protagonistas. Y el misterio siempre está presente en estas situaciones. Es aquí donde entran en juego las supuestas declaraciones de Kerem. Si realmente ha dicho que Hande es el amor de su vida, esto implicaría muchas cosas, y todas ellas llenas de carga emocional. Primero, una gran dosis de honestidad y vulnerabilidad de parte de Kerem. Reconocer públicamente que alguien es el amor de tu vida, especialmente después de una ruptura, es un gesto valiente y sincero. Es una forma de mostrarle al mundo tus verdaderos sentimientos, sin importar las consecuencias. A veces, cuando una relación llega a su fin, es difícil expresar abiertamente los sentimientos. El miedo al rechazo, al juicio, a la crítica, puede paralizarnos y hacernos guardar silencio. Pero si Kerem realmente hizo esa declaración, significa que ha superado esos miedos y que está dispuesto a mostrar al mundo la verdad de sus sentimientos. Segundo, daría a entender que los sentimientos, aunque la relación haya terminado, siguen presentes. Que el amor, en su esencia más pura, no desaparece por completo, sino que permanece latente en el corazón. Que el tiempo, la distancia y las circunstancias no lograron borrar el impacto que Hande tuvo en su vida. Esto no significa necesariamente que exista la posibilidad de una reconciliación, pero sí sugiere que el vínculo entre ellos es profundo y significativo. Que la relación, a pesar de su final, dejó una huella imborrable en sus vidas. Y tercero, abriría la puerta a la especulación, a la esperanza de una reconciliación. El sueño de muchos fans. Imaginen la euforia que causaría una posible vuelta, un reencuentro, una segunda oportunidad. La idea de que el amor verdadero, el amor de su vida, pueda volver a florecer. Los fans, siempre soñadores y románticos, se aferrarían a esta esperanza con uñas y dientes. Pero, ¿qué tan creíble es esta información? Como les mencioné al principio, la fuente es crucial. Si proviene de una entrevista verificada, de un medio de comunicación confiable, que tenga una reputación intachable en la industria del entretenimiento, o de una declaración directa de Kerem, entonces podríamos darle más credibilidad. La credibilidad de la fuente es esencial. Si la información proviene de un medio reconocido con periodistas experimentados y reputación en el sector, la probabilidad de que sea precisa y verídica es mayor. Los medios de comunicación serios se toman muy en serio su trabajo y verifican cuidadosamente la información antes de publicarla. Sin embargo, si la información circula por Internet sin una fuente clara, o si proviene de rumores y chismes en redes sociales, hay que ser más cautelosos. Las redes sociales son un campo de minas de información,
y no todo lo que se publica es cierto. Es fundamental evaluar críticamente la información y no dejarse llevar por las emociones. En el mundo del entretenimiento, es común que se especule sobre las relaciones de las celebridades. A veces los rumores son ciertos, pero muchas otras veces son falsos o exagerados. Los medios de comunicación, y en especial, los medios digitales, a menudo se aprovechan de la curiosidad del público para generar clics y aumentar su audiencia. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, y que tienen derecho a su privacidad. La vida de una celebridad es un constante escrutinio público, y a veces, es difícil separar la verdad de la mentira. Y con el uso de la inteligencia artificial, la información puede ser falseada, manipulada, para generar más controversia y, por supuesto, más clics. La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados, y hoy en día, es posible crear imágenes, vídeos y textos falsos que parecen completamente reales. Por eso es fundamental ser escépticos y verificar la información antes de creerla. A pesar de la incertidumbre sobre la fuente de la información, es innegable que la historia de amor entre Kerem y Hande dejó una huella en el corazón de muchos. Recordar sus momentos juntos, sus miradas, sus sonrisas y la complicidad que compartían, es un placer, un deleite. La magia que compartían en pantalla era innegable y traspasaba las barreras de la ficción. Y en el vídeo de hoy, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para revivir algunos de esos momentos mágicos. Vamos a recordar esas escenas icónicas del Love is in the Air que nos hicieron suspirar, esos momentos de complicidad en el set, esas fotos y vídeos que inundaron las redes sociales. Vamos a revivir la química, la conexión, la magia que existía entre ellos. Momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los fans. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas, con sentimientos y emociones. Independientemente de si la supuesta confesión es cierta o no, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. El hecho de que hayan sido una pareja pública no les da derecho a que invadamos su vida personal. Si Kerem realmente hizo esta declaración, significa que guarda un gran cariño y respeto por Hande. Es un gesto de amor, de admiración, de reconocimiento a la importancia que ella tuvo en su vida. Y si no la hizo, pues no hay nada que lamentar. No siempre es necesario que se exprese la opinión en público. Los sentimientos pueden manifestarse de otras muchas formas, de manera más reservada e íntima. Lo importante es recordar los buenos momentos y respetar las decisiones de ambos. En este punto creo que es fundamental reflexionar sobre cómo las relaciones de las celebridades impactan en nuestras vidas. A menudo los fans se involucran emocionalmente con las parejas que ven en pantalla, y es natural sentir cierta decepción cuando una relación llega a su fin. Es natural sentir empatía y simpatía por la pareja. Nos involucramos en sus historias, en sus alegrías y tristezas, en sus éxitos y fracasos. La vida de las celebridades se convierte, de alguna manera, en parte de nuestras vidas. Seguimos sus carreras, admiramos su talento, y nos emocionamos con sus logros. Sin embargo, es importante recordar que las vidas de las celebridades son complejas, y que no siempre conocemos la verdad detrás de las cámaras. La imagen que vemos en público, la que nos muestran los medios, no siempre refleja la realidad. Es importante ser conscientes de esta distancia, y no idealizar ni juzgar a las celebridades. ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Primero, que el amor es un misterio, y que cada persona tiene su propia forma de amar y de expresar sus sentimientos. El amor es un universo inexplorado, un territorio lleno de emociones, matices y contradicciones. Cada persona vive el amor de manera diferente, y cada relación es única e irrepetible. Segundo, que la especulación y los rumores son parte del mundo del entretenimiento, pero que es importante ser críticos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Es fundamental desarrollar un pensamiento crítico, y no dejarnos llevar por las emociones ni por la información no verificada. Y tercero, que Kerem y Hande, independientemente de su situación actual, nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar y creer en el romance. Una historia que nos mostró la magia de la conexión humana, la importancia de la complicidad y la belleza del amor verdadero. Y eso, amigos, es algo que siempre debemos atesorar. Y si la supuesta confesión es cierta, es una muestra de que el amor, aunque a veces termine, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Una huella que puede ser dolorosa, pero también hermosa, y que nos recuerda la importancia de amar y ser amados. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta confesión de Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir este chisme con ustedes y recordar los momentos más bonitos de esta pareja que tanto queremos. Recuerden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta supuesta confesión? ¿Creen que es verdad o es solo un rumor? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Kerem y Hande? ¿Qué opinan sobre la posible vuelta de esta pareja? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.